Ahí se Ahí está, estamos. ahí está, Gustavo, querido. Y era Bueno, hora que toque Borroni, ¿eh? Tenía que era tocar un ahora. botón, Borroni, lamentablemente. ¿Cómo Bueno, a ver, anda? muy bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora dame un segundo que yo. Ah, ahí está. Ahora Dale. sí. Déjame mandarle, que seguramente vos se lo vas a hacer extensivo, al Sí, querido y admirado Jorge Quiles, que nos está escuchando. muy bien. Qué grande. Bueno, nada, abrazo grande para él y para Sol, una colega y una poetisa, así se dice, maravillosa. Bueno, Gus, ¿cómo andás? Al fin logramos conectarnos. Bien, bien. En mi caso, tratando de ordenar un poco un desorden que es ingobernable y que intentamos todos los días en Radio Nacional, en esa organización mayúscula de 49 radios, 1500 compañeros, no perder por goleada todos los días y cada tanto sacarle un empate a una situación para la que no estábamos preparados, que jamás imaginamos, única, singular y que por lo menos en lo que nos queda de vida esperamos sea irrepetible. Mm, Me parece, es toda, digamos, todo el desafío que asumiste cuando aceptaste la convocatoria para, Bueno, para llevar adelante Radio Nacional, ahora está quintuplicado, porque digo, en un escenario claro. así. Bueno, es como en la economía argentina, las consecuencias de la pandemia se unen a 4 años de destrucción del aparato productivo, deuda externa para hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos, desocupación de 2 dígitos, muerte del mercado interno, bueno, todo lo que ellos te dejaron. En este caso, la destrucción de Radio Nacional, como cada rinconcito del Estado que tocaron, hackeada por coronavirus. Cuando digo hackeada por coronavirus es porque se, se retrasan todos los tiempos, tendríamos que estar en este momento recorriendo las 49 y viendo qué se necesita, viendo cómo se las pone de pie. Son 49 por 2, porque son AM y FM las que están distribuidas por todo el país, y en 2015 todas estaban funcionando, y hoy están a través de despidos de contratados, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, tienen planteles diezmados, y están buscando ponerse de pie. Así que bueno, ese es el laburo que vendrá cuando todo esto pase, Ujú. y estamos como con freno de mano con todo esto. Escuchame, Gus, vos sabés que el otro día hablábamos con Víctor Hugo. eh, Mm. a ver si seguramente vos te vas a acordar de más hechos. Desde que comenzó el gobierno de Alberto, sin duda desde que comenzó la pandemia, yo creo que la medida, más allá de lo que significa toda esta política que del Estado en términos sanitarios se está dando, y creo que todos nos sacamos el sombrero ante eso, pero digo, me Ujú. parece que lo más importante y la disputa de fondo que se está dando a partir de la pandemia, que casi que nos construyó un escenario que no esperábamos al menos tan pronto, es nuevamente una disputa de intereses muy claro y un proyecto de ley, el de Máximo Kirchner, el de Carlos Heller, que es decir, señores, los que más tienen que pagar más, que me parece que pone sobre la escena uno de los hechos, ese, y la reestructuración de la deuda con los bonistas, de los dos hechos más importantes del gobierno de Alberto, por supuesto, más allá de su gran gestión y administración, si se quiere, de esta pandemia, ¿no? Sí, sumale a eso y ya nos podemos meter después punto por punto con cada uno de los datos que vos tiraste, pero sumale a eso una revalorización que, si bien es planetaria, tiene mucho que ver con la discusión del modelo de país frente al proyecto de Colonia, de la salud pública y de todo el rol del Estado. Cuando hablamos de salud pública, adosale a eso ciencia y tecnología propia. Fíjate vos, 2 de los ministerios que habían sido degradados a condición de secretaría, a través de políticas expulsivas terribles, hoy tienen un protagonismo esencial para salvar la mayor cantidad de vidas que se pueda. Y están teniendo una respuesta mayúscula, de alguna manera tomando la herencia del enorme Ramón Carrillo y volviendo a poner de pie la necesidad de salud pública. Cuando hablamos de pibes que se educan a distancia, estamos confrontando con los tipos que mataron Conectar Igualdad. Por lo tanto, ahí tenés otro dato Claro. que tiene que ver con la diferencia entre el campo nacional y popular y el neoliberalismo modelo 2015-2019. Y después viene lo otro,
Lo primero fue la discusión con los bonistas en provincia y en nación, que los mostró, sobre todo en provincia, porque había un enorme intento de matar a Kicillof en esa posibilidad de reestructuración rápida, porque Kicillof es el futuro, o por lo menos una de las cartas Sí, claro, claramente. del futuro. Y después viene, yo te diría, un dato inesperado, fruto de que no exista intermediación política, como lo fue el menemismo en la década del 90. Como mucamo del poder real, el menemismo lo que ofreció fue una red de contención para los proyectos alocados, rápidos y furiosos. Fue con la misma crueldad, o por ahí con mayor crueldad en algunos aspectos, que el periodo 2015-2019, pero lo hizo con esa inteligencia maquiavélica destinada a que, con táctica y estrategia, se quedaran con más de lo que habían pensado por ahí. Entonces Ujú. ahora, ¿qué haría? Vamos a suponer un menemismo en la oposición, un menemismo que tuviera que ser macrismo, pero lo tendrías vestido a Carlitos de médico, dando vuelta por las guardias, Sí. tocando a los enfermos como si fuera una especie de mantra sanador, y después cuando esto pase, te aniquila. No haría esta locura de juntarse con Vargas Llosa para pedir que cientos de miles de personas salgan a laburar y a la semana queden infectados y hackeados por la muerte que ronda tu casa, que se parezcan a Estados Unidos lo antes posible, a Ecuador, a Brasil, a lo que fue hace un mes Italia, Francia, España. La verdad es que esto pone con mucha crudeza y mucha crueldad, porque estamos hablando de la vida y de la muerte, pone en jaque a los dos modelos. Acá es mucho más fácil que antes, diría Dolina, como lo planteaba en aquellas elecciones En las 2015, elecciones. mucho más fácil decir con quién estoy, de qué lado quiero jugar, porque lo que está en juego acá es la vida y la muerte. Por lo tanto, cuando te aparece un tipo diciendo que hay algo más complejo que el coronavirus, que es la muerte, y eso es el populismo, y hay un payaso que está jugando a político, que la verdad está quemando las naves, viendo cómo por ahí el grado de popularidad o imagen positiva de Alberto roza el 85 y su nombre empieza a perderse en la historia. Ujú. Bueno, vos lo sabés tanto como yo, como todos los que se están sumando, que en realidad para la derecha la vida nunca fue un valor político a defender. Digo, No, no, no. no. O sea, entonces cuando uno lo ve a Bolsonaro hacer lo que hace, cuando uno está convencido que de Macri ser presidente iría por ese mismo camino, cuando ve también lo que está pasando en Estados Unidos, con un hombre descerebrado, más allá de lo que significa ideológicamente, Trump, digo, es un tipo que evidentemente no está bien, uno entiende que ellos que cuando nosotros decimos que ellos ponen por encima del ser humano, ponen el Ujú. mercado, sus negocios, sus intereses, está más probado que nunca. Y hoy se ve con toda claridad. O sea, ellos cavan fosas en Brasil, pero no van a detener el mercado ni la economía. Y la verdad es que cuando uno ve la decisión de Alberto y que la repite, me parece como síntesis, y es interesante cuando él dice, yo no, una vida, una pyme que cierra la podés abrir, la podés ayudar económicamente, una vida que se va, no. Puede sonar reiterativo, puede sonar, pero la verdad es que encierra una mirada política donde uno dice, che, tenemos que volver a recuperar como centralidad de la política al ser humano. O sea, en Ujú. serio que todavía nos quieren Mm. convencer que ahora qué, ¿quién no va a sacar de esto? El mercado, lo dijo Julia Estrada, ¿no? Así, cuando esto empezó, el mercado no te salva el Estado, o no te salva a nadie. Ahora, tener que estar dando esta discusión en un momento donde está probado, a ver, para nosotros, Gus, y vos, que además sos un historiador, digo, la historia demostró que la derecha no te salva, que la derecha no da derechos, que la derecha Ujú. margina. Ahora, ¿querés más prueba que esta? La gente se está Sí. enfermando, la gente se está muriendo y los tipos quieren llevarnos a la discusión de si debemos cuidar a nuestros compatriotas o debemos lanzarlo al muere o a la enfermedad porque un grupo de, de, de los más ricos del país no quieren dejar de facturar un segundo. Es inaudito esta Mm. historia de la humanidad estar discutiendo esto, ¿no? Sí, hay dos cosas. Me sumo a lo que
planteabas vos sobre la frase de Alberto, es una frase que no cabe duda, es hija de los muertos no pagan, lo Sí, que claro, planteaba Néstor en la claro, ONU claro. sobre deuda externa. Pero sumale a eso algo que dijimos tantas veces en la mañana de Víctor Hugo en la 750. Hay una enorme diferencia entre saber de economía y manejar una mesa de dinero. Estos Claro, tipos son claro. mesadineristas. Bien, no saben de economía. Porque la mesa de dinero es como multiplico los panes para mí o para el grupo para el que laburo. Economía es como le doy de comer a 45 millones de habitantes, Claro. salud, educación, cómo les doy proyecto de vida, laburo. Eso es economía. Por lo tanto, no les interesa a la gente, no les interesa la economía, les interesa las mesas de dinero que subsidiamos nosotros con la fuga, con nosotros somos quienes subsidiamos el juego perverso del EVAC, del ELIC. Bueno, eh, nos cuesta generar que el pueblo dimensione cada uno de esos actos, como ahora en algunos aspectos nos cuesta que medios de comunicación y también vecinos, familiares, dimensionen el valor de la vida. A ver, nosotros que trabajamos con la palabra permanentemente, le sacamos jugo a algunas cositas que por ahí para muchos no tienen valor. Discutimos aún con los propios si una nota hoy de, qué sé yo, llamás un filósofo para Sí, hablar de, bueno, vamos a hablar de la cuarentena. Si sí. la primera pregunta es, che, ¿te mata el aburrimiento? Y la verdad que arrancamos al revés. Porque si yo pongo por delante si me aburro o no en la cuarentena a salvar mi vida, y la Claro, verdad es que los valores están todos trastocados. no, Después sí, mirá, en algún momento, che, ¿qué hacemos? Porque los pibes se aburren, porque ya no saben más qué hacer. Ok, eso llega en algún momento. Pero si es lo primero, sí. y la verdad es que estoy quitándole peso al dato que tengo que discutir. Acá el asunto es cómo salvo vidas. Todo lo demás viene Y después. No digo que no viene venga, después, viene pero después. viene después. Bueno, pero la ideología también se sintetiza en una discusión de prioridades, ¿no? Digamos, cuando uno define Eh, las prioridades políticamente, está marcando un posicionamiento ideológico. Viste que se dio los primeros días, cuando empezaba la pandemia aquí en la Argentina, que empezaba a surgir la pregunta, che, a partir de esto, ¿el mundo va a cambiar? A partir eh. de esto, ¿la sociedad va a cambiar? Y uno estaba convencido que no quiere decir que no vayan a existir hombres y mujeres, que a partir de que quedó evidenciado la necesidad del Estado, de un Estado presente, la necesidad Uh de tener una sociedad que se piense en función del otro, que se sienta una parte pequeñita, cada uno de nosotros, y no el todo, seguramente muchos de los que estaban del otro lado de la grieta, seguramente ahora podrán repensar, reconceptualizar y decir, no, la verdad es que tengo que tener otra mirada, y seguramente desde lo individual habrá algunos cambios. Ahora, yo soy un convencido que en términos de lo macro, de las grandes políticas, eh, estoy casi convencido que no va a cambiar mayoritariamente nada, porque precisamente si en plena pandemia vos tenés a los Roca, a los que les está diciendo, por favor, no echen gente, por favor, ganen un poquito menos, y no solo que no te escucha, sino que además echa más gente, y larga, si se quiere, una persecución política de los medios, y aparece a las 48 horas esta idea de que en realidad lo que se tienen que bajar de sueldo son los políticos. Digo, cuando existe esta idea de una sociedad que viene fragmentada, ya no solamente por aquella grieta histórica, sino además por un odio inoculado desde los grandes medios, desde lo que fue el gobierno de Macri, que llega por el odio, se sostiene por el odio y se va porque el hambre le ganó al odio, digamos, ¿no? Entre otras cosas. -huh. Entonces digo, me parece que si bien estas instancias dan la oportunidad de cambiar, de ser mejores, me parece que la disputa de poder real, de intereses reales, que van construyendo nuevos paradigmas y nuevas sociedades, no se van a poner en juego a partir de esta pandemia en el mundo. No sé cómo la ves vos, yo creo que no se van a poner en juego. Insisto, y redondeo con esto, sí creo que hay individualidades que se van a transformar y habrá que hacer de esas individualidades una construcción colectiva para que sea un poder o una instancia política que perfore y que mueva
el tablero, pero yo creo que institucionalmente el neoliberalismo, las democracias neoliberales del mundo no entran en contradicción por esto, creo yo. No, 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 eso, a ver, eso no va a suceder nunca, no ha pasado nunca, ni va a pasar jamás. Claro. Ahora, eso no quiere decir que esto no pueda generar un esquema político distinto para poder rediscutir algunas cosas y abrir un nuevo tiempo que quizás sea mucho más corto de lo necesario, pero que seguramente va a existir. Me parece que el mejor ejemplo es cómo se sale de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí eh, aparecen un montón de situaciones, marchas contra marchas, revoluciones contra revoluciones, contradicciones. Pongamos todo lo que sucedió en el escenario y vos tenés la necesidad de generar un estado de bienestar para una Europa devastada, un estado de bienestar que le va a dar salud, educación, laburo, todo lo que necesite, con trabajo a 3 turnos, nada te va a faltar de la mano del capitalismo. Será lo cruel porque el capitalismo va a jugar con eso, comprando Ujú. conciencias para que no se vuelvan rojas y no avance el comunismo en plena Guerra Fría. Ahora, ¿podés controlarlo todo? Y no, porque fruto de ese nuevo tiempo donde de alguna manera una nueva generación grita que solamente habrá paz si hay justicia, genera revolución cubana, genera mayo francés, genera cordobazo, liberación de muchísimos países africanos, concilio Vaticano II. Digo, se dio una discusión que si miramos para atrás era impensada en 1938, un año antes del arranque de la guerra. Pensar que Cuba iba a ser libre en 1938 algún día era impensado. Pensar que la mayoría de los países africanos que lograron la libertad en los 60 algún día iban a ser libres era impensado. Que algún día los estudiantes franceses tomaron la ciudad y golpearon las puertas del palacio era impensado. Que en Córdoba íbamos a terminar con un dictador de la mano de la clase obrera y los estudiantes era impensado. Que el Concilio Vaticano II abriría las puertas de la iglesia como nunca, creando la posibilidad de los curas del tercer mundo, era impensado antes de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Está Generado bien, el desastre, hay una salida que dura 30 años, ¿no? El claro. estado de bienestar dura hasta Thatcher, ponele un poquito más, 33, 34. Thatcher vendrá a hacer la restauración conservadora, dirá, no hay otro camino, y se pone de pie la oligarquía de Estado esperando que aparezca Thatcher. Ahora, en el medio, y hay 30 años de discusión, donde en otro mundo, en otro contexto, ya lo sabemos, el planeta pudo discutir desde otro lugar porque venía del desastre. Y solamente Ok, caminando entre los escombros y quitándose el polvo de los hombros, diciendo, bueno, ¿qué hacemos, loco? Acá hay que hacer algo, pusimos en discusión el modelo. Y a ver, ¿cómo termina esa discusión del modelo en la República Argentina que generó la generación militante de los 70, con 30 compañeros desaparecidos? Porque también ellos golpearon la puerta del Palacio, con aciertos, errores, marcha, contramarcha, contradicciones, con todo lo que vos quieras. Esa discusión se dio, quedó congelada a partir del terrorismo de Estado de 30.000 compañeros desaparecidos. buenísimo. Ahora, yo veo, me pregunto, ante lo que vos estás analizando, si bien yo creo mucho, lo sabés, en el poder popular, en la construcción del poder popular, en la realidad de que existe el poder popular, me pregunto si hay liderazgos hoy políticos en el mundo, en la región, vamos a la región, si hay liderazgos en la región para poder llevar adelante este tipo de discusiones, porque si bien yo creo que los pueblos pueden darla y de ahí ya nacen sus liderazgos, hoy uno ve que, por supuesto, más allá de Cristina, más allá de Lula, eh, no han nacido, por supuesto, Evo y cada uno con la fortaleza política que siempre tiene y con la debilidad política de las distintas coyunturas de estos últimos años. Me pregunto si realmente hay liderazgos políticos para afrontar una nueva etapa. A ver, yo digo, vos dijiste un repaso histórico extraordinario, ahora yo lo llevo un poquito más atrás. Eh, yo creo que estos últimos 4 años del macrismo, sumado a esta pandemia, dejaron las cosas claras, y lo miro desde la Argentina,
como nunca antes. Porque cuando a vos que te gusta hablar de los tres desembarcos del neoliberalismo, la dictadura cívico-militar, el menemismo y el macrismo, digo, casi que en la dictadura, casi que en el menemismo, para muchos todo estaba claro, pero había como cierto manto de falta de claridad en algunos sectores de la sociedad. No estoy eximiendo a nadie de ninguna responsabilidad. Estoy diciendo que, por ejemplo, el menemismo llega con las banderas de la revolución productiva, del salariazo, en nombre del peronismo, y después con esas propias banderas traiciona desde adentro. Entonces, ahí todo estaba bastante más mezclado. Después de lo que significaron los 12 años de kirchnerismo, aparece un Macri donde todo el mundo sabía que era lo que iba a hacer, todo el mundo sabía que venía, y lo hizo, y lo hizo. Y las consecuencias quedaron a las claras. Y ahora, en medio de esta pandemia, queda evidenciado, y ahí ya en el mundo, que cuando vos tenés países que han tratado al Estado como el hijo bastardo, y que ha sido siempre el patio trasero, ves la realidad que tienen, por ejemplo, en la salud. Entonces, todo está tan claro, que de no nacer nuevos liderazgos políticos que puedan conducir ese nivel de discusión. A mí me parece que lo que nos falta en la región y también en la Argentina, con las excepciones que yo marqué, es liderazgos políticos que se animen a conducir a sus pueblos a partir también de una profunda discusión política. De una profunda discusión política. Si nosotros no discutimos qué sociedad queremos después de esta pandemia, bueno, me parece que hay algunos referentes que, insisto, siempre han sostenido en su historia política sus principios y sus valores como siempre. Pero no puede ser que tengamos nosotros, no puede ser que las nuevas generaciones tengan que recurrir. A ver, de todo esto hablaba Fidel Castro. Digo, ¿y qué nos queda de aquí en adelante de los liderazgos? A mí me parece que todavía desde el campo nacional y popular falta mucho coraje para poner en discusión en profundidad el lenguaje del modelo, poner en discusión los valores del modelo. Hoy escuchamos a estos mezquinos miserables que firmaron el manifiesto en contra del autoritarismo de los estados en tiempos de pandemia, y nosotros ni le contestamos poco. Y habría que mandarlos al carajo literalmente. Digo, y no hay dirigentes políticos. A ver, la gestión de Alberto está siendo muy buena, la política que se está llevando adelante es para sacarse su sombrero, lo decíamos hace un rato en términos de salud, pero se le sigue teniendo miedo a Clarín. Digo, no puede ser que nos podamos salir a discutir con nombre y apellido. Me parece que nos sigue faltando eso. Y esto lo traigo ¿por qué? Porque cuando vos decías, bueno, se tardaron 30 años para poner algunas discusiones, para dar ese proceso. Bueno, perfecto, llevará su tiempo. Pero me parece que todavía, y me incluyo, nos está faltando coraje para poner en discusión con profundidad algunas temáticas, me parece. A ver, no es que las discusiones esperaron 30 años, las discusiones se dieron automáticamente. No, Duró se fueron 30 años dando, claro. el estado de bienestar que generaron Sí. esas discusiones inmediatas. Robándole una palabrita a Eduardo Aliberti, cada vez estoy más convencido que de acá se sale nestorizando el gobierno. Y la nestorización se la ve de a ratos. O cristinizando el gobierno, porque es distinto. No. En este momento yo creo que es un proceso de nestorización. Y por ahí uno está. A ver, sabés que estoy terminando un libro sobre Néstor. Sí, claro, claro. Y cuando uno vuelve a ese momento, una sola cosa. El famoso gesto político que marcó para siempre al kirchnerismo, no solo a Néstor, que fue bajar los cuadros del colegio militar, es una propuesta que le hace el CELS, primero al gobierno de la Rúa y después al gobierno de Duhalde. Ministro de Defensa Jaunarena, suele contar Berbisky que cuando le proponen eso, Jaunarena se atragantó de la risa y no podía parar. Y Duhalde lo rechazó por otro motivo, tácticos, estratégicos, ideológicos, o como quiera llamarle. Se lo convoca a Pampuro, primer ministro de Defensa de Néstor, y le cuentan, Claro.
Claro. Pampuro siente que el peso de lo que se va a hacer, por supuesto que tiene que decidirlo el propio Néstor. Entonces están mano a mano el CEL con Néstor. Mire, lo que nosotros queremos es que usted vaya al colegio militar, baje el cuadro de Videla, baje el cuadro de Viñones, porque de esa manera podremos perfectamente empezar una nueva democracia. Néstor los miró y les dijo, lo hacemos el 24 de marzo. No hubo ni sí, ni no sé, ni déjamelo pensar, ni dame 2 días, dijo, lo hacemos el 24 de marzo. Y dice Berbisky que Néstor lo llama el 23 y le dice, bueno, vamos mañana a bajar los cuadros. Néstor quería que lo acompañen los organismos, todos los organismos, abuelas, madres, bueno, todos, y el CEL también. Entonces Berbisky le dice, no, mirá, yo lo que creo que tenemos que ir todos los partidos políticos, los sindicatos, bueno, si no querés venir, no vengas. Y dice Berbisky, ya me di cuenta que no me escuchaba. Y el tipo fue y bajó los cuadros. Y se acabó. Es eso lo que yo llamo el proceso de nestorización, que lo puedo ejemplificar de acá a no sé, hasta las 10 de la noche y cuento una historia atrás de la otra. Sí. Pero ¿Sabés pará, lo que siento yo? ¿en qué contexto, don Borroni? 22% de los votos, 24% de desocupados, 180.000 millones de dólares de deuda, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza. Si vos te animaste a generar eso en un momento donde no te daban las espaldas políticas, porque ahora hay, de ese 22 inicial, y la verdad es que hay un piso, y ponele, que roza el 40, pero de piso, 38, la pucha, si eso se ha establecido con base sólida, porque hasta ese 22 estaba prestado. Entonces, ¿hay con qué? Claro que hay con qué. Y la figura de Alberto, si esto más o menos sale bien, será de un reconocimiento internacional muy grande, muy grande. Se juega la vida y la muerte de millones de seres humanos, pero coincido con vos. La verdad es que cada vez que a mí me pegan una piña, es difícil que yo entregue una rosa. Sobre todo cuando el que está ahí es el enemigo que habla con tanta liviandad de la muerte de millones de seres humanos. La muerte posible, ¿eh? La muerte posible. Que se regodea con ¿qué? Con hacer fosas comunes como Trump en la isla de Nueva York o Bolsonaro en el Amazonas. Bolsonaro en el Amazonas. Bueno, ahora yo digo, está buenísimo lo que contás de Néstor. Ahora yo digo una cosa. No. Lo voy a dejar como un interrogante y todos los que nos están escuchando, a los que les agradecemos en este momento, cada uno tendrá su respuesta y no me quiero meter ahí. Digo, yo creo que Alberto tiene una enorme oportunidad. Yo creo que Alberto no es Néstor. A ver, y no me quiero poner de un lugar crítico, digo, Alberto no tiene el coraje de Néstor. En su historia política Alberto no ha tenido el coraje de Néstor. Pero bueno, lo digo, es una mirada muy subjetiva, por supuesto, pero digo, en su historia política Alberto no ha tenido el coraje que ha tenido Néstor. Ahora, y además tiene otras características como dirigente político. Dicho esto, corre por mi cuenta, digo, sí creo que Alberto tiene una enorme oportunidad que no la esperaba. Y que alguna vez hemos charlado en estas charlas, va a quedar redundancia, maravillosas que dábamos juntos, ¿te acordás? Parece que fueron hace 50 años, donde decíamos que la verdad vos venís sosteniendo hace mucho tiempo que hay una necesidad, no desde ahora, esto me parece bueno aclararlo, que vos mucho antes de la pandemia venías diciendo que lo que se venía luego del gobierno de Macri era la necesidad de un proceso de nestorización, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que como siempre se dan tensiones, y que en esas tensiones políticas la derecha, antes de la pandemia, ahora también, pero antes de la pandemia lo tensionaba Alberto para su lado, para que sea su presidente o lo más cercano a lo que Clarín y algunos sectores del poder del capital concentrado en la Argentina quieren. Y el kirchnerismo, dentro de la porción del peronismo, lo tensionaba para este lado. O sea, lo podríamos poner, por lo menos desde mi punto de vista, con nombre y apellido. El masismo y el PJ, o un sector de él, con un sector de los gobernadores, tensionando a Alberto para que sea un socialdemócrata conservador,
y el kirchnerismo tensionando a Alberto para que sea un gobierno continuidad de lo que fue el de Néstor y los dos gobiernos de Cristina. Disputas que están bien, además, que no hablan ni de una interna, de una confrontación innecesaria, no, hablan de lo que es la política y la política en el poder. Está muy bien. Esto me parece que era antes, y Alberto tenía gestos para este lado y gestos para contentar como el otro, en una lógica de equilibrio en una etapa difícil de la Argentina. La pandemia lo puso en un lugar de decir, bueno, aquí no hay lugar para los tibios. Con lo de la cuarentena, su decisión de sostenerla, con todas las presiones que está recibiendo, habla de un tipo que se empieza a parar de este lado. Y no en un tema menor, como decís vos, frente a esa muerte probable, digo, ¿no? Entonces, porque que lo están presionando lo sabemos bien, Gustavo, el nivel de presión que está teniendo desde la economía, de los sectores de la economía, desde el sector de los medios, presiones internacionales, y el tipo se sigue parando ahí diciendo, señores, los gurús de estos momentos son los científicos, los infectólogos, los médicos, yo los escucho y voy a hacer lo que ellos me dicen, que no me vengan los economistas sin descuidar la economía, porque no se está descuidando. Ahora, me parece que sí a Alberto se le marca un terreno donde queda de este lado, por decirlo de esta manera como lo sintetizaba antes, queda del lado de decir, bueno, señores, yo voy a ser el presidente que más le recuerde a Néstor, si se quiere. Me parece que arrancó el gobierno con muchos tropiezos, con algunas declaraciones preocupantes, pero que la pandemia lo puso en ese lugar del presidente de todo el pueblo argentino. Cierro con esto y dejo un interrogante abierto para sumar después, si te parece, que es, ojo, o sea, yo celebro a este Alberto que se hace cargo, que toma medidas desde el presidente que votamos, pero le tengo miedo a este Alberto que se empieza a poner contento con un 85% o 90% de los argentinos que dicen que tienen buena imagen de él, que va a ser la del escorpión y la rana. ¿Viste? Porque yo, si Susana Jiménez me dice, ay, ¿cómo no me di cuenta de votarlo a Alberto? Digo, estamos mal. Pero digo, eso para después. Pero me parece que, insisto, en esta tensión que da, la pandemia lo puso en otro escenario político donde tenía que tomar posición, y la tomó. Sí, antes tomó posición con el tema de la deuda también. Por supuesto que las situaciones son distintas, pero frente a los acreedores, que es, a ver, el mundo corporativo que hoy tiene más fuerza que los propios estados, también tomó un impulso importante. Yo sigo apostando a la posibilidad de que Alberto sea otro Bergoglio dispuesto a convertirse en Francisco en el momento que tiene el poder en sus manos. Me encantó, sí. Néstor se reinventó a sí mismo, Sí. pero lo hizo sobre su propia arcilla. Eso es cierto, es su propia arcilla. Porque lo que vuelve con Néstor a partir de 2003 es el militante de los 70 y no el pragmático de los 90 que encontraba que no tenía cómo enfrentar al menemismo y entonces se guardaba en Santa Cruz esperando que amaine la tormenta. Entonces se reinventa, pero sobre su propia arcilla, y aparece sobre la base, y ahí voy por ahí a tanta pregunta sin respuesta que tenés sobre el futuro de Alberto, que yo tampoco tengo, a ver, por ahí no cabe ninguna duda que es en parte también una expresión de deseo. Ese Néstor que vos comparás con la figura de Alberto hoy es el Néstor que te completa apenas él comienza a gobernar, pero por ahí no es el Néstor que llegaba de la mano de Duhalde y te llenaba de preguntas sin respuestas. Seguramente no es el Néstor que ves en más de un acto acompañando a Menem en visitas a Santa Cruz en los palcos, porque tiene que ver con una lectura que él hizo mientras él no tenía el poder. Cuando él lo tiene, bueno, muchachos, listo, se acabó, muchas gracias. Y comienza a jugar en la primera semana de gobierno, insisto con esto, con el 22% de los votos, manda 12 generales a retiro, descabeza la cúpula del ejército, rearma la Corte Suprema y empieza un sinfín de medidas sanadoras
en un momento donde nadie creía que él podía ser el médico. Es la posibilidad de reinventarse cuando tenés el poder y decís, bueno, muchachos, no lo tuve antes, lo tengo ahora y decido ser Francisco y olvidar la foto de Bergoglio. Y entonces empiezo a hacer lo que me prometí ser durante tanto tiempo, porque en realidad es eso. La prueba más grande, bueno, el tema es saber si Alberto va a intentar serlo o va a lograrlo. Para mí, con que lo intente ser, bueno, ya está pago, porque el salto fue muy grande. Pero el asunto es hacer lecturas comparadas, ver que los dos momentos de la Argentina se parecen mucho. Él cuando dice un muerto no tenemos forma de recuperarlo, pero una economía destrozada sí, es Néstor 2003. Es eso, que en 2005, un año y medio después de asumir con el 22% de los votos, reestructura deuda con quita del 70%, dice que le va a pagar al fondo, cosa que cumple en enero de 2006, y le dice no al ALCA en Mar del Plata. La verdad es que uno tiene con qué esperar, sabe que los enemigos están desbocados, situación que preocupa, pero por otro lado es maravillosa. Verlos así implica que se están haciendo ni a lo que vos deseás, ni a lo que yo deseo, eso nos alcance. Pero cuando están tan nerviosos es interesante. Es un buen síntoma para nosotros, claro. Bueno, es interesante esto de reconstituirse, porque uno se pregunta si uno debiera evaluar de los dirigentes políticos, de los liderazgos políticos, si uno debería pedirle coherencia política en toda su historia, y eso es lo que lo hace grande, porque la pregunta es, a un dirigente, a un líder político, a un militante político, ¿lo hace grande solamente su coherencia histórica o lo hace grande que en la coyuntura en la que tuvo que conducir se puso a la altura que esa coyuntura le exigía? Quiero decir, vos lo repasabas recién, quizás Néstor contó una historia así comprometida de esa militancia de los 70, qué sé yo, pero tuvo unos años donde vio al menemismo con cierta simpatía. Y vino de la mano de Valde y todo lo que querramos. Ahora, más allá de su coherencia, sus avances y sus retrocesos en su historia política, cuando él asume como presidente, se hace cargo de ese contexto, se hace cargo de lo que el pueblo le estaba pidiendo, lee a la perfección, que era lo que la Argentina necesitaba, y más allá de su enorme coherencia en muchos aspectos en su historia y sus tropiezos, el tipo se carga al hombro la cruz que debía cargarse y saca ese bastón de mariscal y lleva a la Argentina donde tiene que llevarla. Cristina, si se quiere, en ese sentido es distinto. Cristina es una coherencia histórica, mientras Néstor hablaba bien del menemismo, Cristina casi que la echan del PJ y le querían sacar la banca porque era opositora. Cristina tiene esa coherencia que también luego la pudo sintetizar en su gobierno. Pero el valor de Néstor es haber leído el contexto, haber leído, a partir, por supuesto, de su mirada y de sus convicciones políticas, haber sabido lo que ese pueblo, lo que nosotros necesitábamos en términos regionales. Quizás Alberto, podemos exigirle esto y esperar eso de Alberto, que más allá de su historia política, sea esa persona que tiene muy en claro qué es lo que el pueblo le está pidiendo, por qué el pueblo lo votó, más allá de que lo eligió Cristina. Me parece que ahí está la esperanza y que tiene rasgos donde lo va mostrando. Yo creo que es muy interesante cuando vos decís que el solo intento de Alberto de recuperar esas lógicas de Néstor para hacer política también, ¿no? Digamos, el intento de recuperar la política me parece que ya va a ser muy aplaudible para Alberto. Yo recuerdo lo que significó el día que despedimos a Néstor en esa plaza, que es una victoria, a mí me gusta decirle victoria popular, porque es una plaza que es la síntesis, de alguna manera, de lo que significó que 10 años antes el que se vayan todos. Y a partir de la gestión de Néstor, pero no solamente de su gestión de gobierno, sino de su cercanía
como líder político para con su pueblo, resulta que 10 años después, en una plaza, había todo un pueblo que estaba llorando un hombre. Yo le he contado esta anécdota alguna vez, vos la has escuchado, Gustavo, que cuando muere Néstor había un venezolano en Plaza de Mayo, y creo que un colega de Ujú. 678 se acerca con la cámara y le pregunta por qué estaba ahí, y el venezolano abrazado de su bandera le dice, no me pregunte a mí, no me pregunte a mí por qué estoy acá. Le dice, mire, enfoque a todo este pueblo, enfoque a toda Mm. esta gente. Y le grita frente a la cámara, aquí hay todo un pueblo llorando a un hombre, aquí todo un pueblo llorando a un hombre. Me pareció una síntesis extraordinaria, porque ese hombre, al que todo un pueblo lloraba, ese hombre era político, ese hombre había sido presidente. Entonces, ese Néstor que cuando asumió, terminó de dar su discurso, salió y se arrojó a su pueblo, físicamente. O sea, hizo de un símbolo un hecho corporal y una síntesis política. Bueno, ustedes que venían despreciando la política, miren, este presidente que es político se arroja en los brazos de su pueblo y se fue en los brazos de su pueblo. Si Alberto recupera esa esencia de la política que el macrismo intentó destruir estos 4 años, yo creo que hay esperanza para un proceso donde se pueda profundizar, ¿no? El modelo que queremos recuperar. Sí, sí, Ahí está. Se sí, había ido por un ratito. sí. Digo, me parece que ahí me parece que está la esperanza, ¿no? De Escuché el poder, remate, no escuché el remate porque se cortó. de poder recuperar lo mejor de nuestra propia historia. No, no Sí, escuché. sí, Escuché que ¿por me qué no? dijiste sí. A ver, decime. Eh, Quería sumar al dato que vos siempre contás del venezolano, Sí. cuando, cuando muere Gardel y se produce quizás la manifestación más grande hasta el 17 de octubre, que fue su velorio en el Luna Park, Tunión, el enorme Tunión, dice, cuando el pueblo llora que nadie pregunte nada, Mm. porque ya no hay nada más para decir. Cuando el pueblo llora que nadie pregunte. Bueno, se corta, Gus, se corta mucho. Se está cortando. Bueno, a ver, mientras lo arreglamos. Eh, sí, No importa, no importa el resto de su vida. No, no, es importante, sí, claro. digo, es. Tal cual. Mm. Bueno, Gus, se está cortando. Te propongo que vayamos cerrando porque sería. Hasta que escucha hay un fusilado que vive y su vida cambia para siempre. Mm, Bueno, sí. pueden pasar estas cosas, los tiempos políticos son imprevisibles y estas cosas pueden suceder. Eh, los líderes tienen su formato y uno está esperando a ver, ¿cómo sería? Acá tenés con Alberto un buen carrilero por izquierda Mm, que trepa la cancha, sube y baja, y vos estás esperando en la tribuna, partido, dos, tres, y esperás, y al cuarto o al quinto vino el caño que estabas deseando. Pero no era mm. previsible hacía dos o tres partidos. Y de repente el pibe tiró un caño y salió. Y una vez que entró, te animás a más y te animás a más y te animás a más. Sí, sí, sí. Hay que esperarlo. Creo que también hace falta una especie de apoyo popular sin medir demasiado ciertos detalles, ni consecuencias, ni que hay que estar, porque lo que hay detrás de esto, si esto fracasa, es la muerte. Por lo tanto,
eh, agotar hasta la, 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 la última gota de sudor en que esto salga bien con un tipo al que recordemos como, como alguien que en medio de la tormenta salió a enfrentarlos. Que en realidad es eso lo que hace falta, porque cuando lo enfrenta él, y atrás vamos todos nosotros, sintiendo el amparo de Sí. su grito. Ujú. Así es, así es. Tenemos esperanza y hay motivos para tenerla. Ahí los compañeros me están diciendo, vayamos cerrando porque tenemos miedo que se corte, porque ya se empezó a cortar todo esto. Gus, un placer enorme. Te extrañamos allí en la mañana, lo sabés. Igual, Te extrañamos como periodista, te extrañamos como colega, pero te extrañamos como tipo. La gente no sabe lo que es laburar con Gustavo Campana. Más allá de lo que uno cuando se vaya la aprende. pandemia, cuando se vaya la pandemia, Venite, que se vamos vayan todas ahí a las... tomar unos mates. Y lo que pasa que esto, la verdad que esto nos congeló la vida a todos. Y, Sí, sí, y claro. estamos todos los días muy cerca, pero muy lejos, porque ¿a cuánto estamos? A 15 cuadras entre la Sí, claro, pero no 750 lo y Radio cruzamos más. Nacional. Pero Ujú. bueno, así que a esperar que esto termine, que termine bien, con el menor costo en vidas posible, y te lo Ujú. digo, yo vivo atrás de Tecnópolis, y ahí hay miles de camas que ojalá jamás se usen, jamás, jamás. Pero es la única forma de poder bancar en esta zona del conurbano, muy pegadita a San Martín, de poder bancar un chubasco como puede ser el pico de contagios. Porque venimos de un proceso de políticas expulsivas en materia de salud, y en Vicente López somos 350.000 habitantes con un hospital con 120 camas. Así que a rezar. Y te hablo desde el segundo municipio con mayor cantidad de casos de coronavirus. Arriba San Isidro y detrás Vicente López. Pero, como ha tocado a los viajeros, a los Sí. sectores que van de Panamericana al Río, para quien conoce la zona, hay prepaga o, en el peor de los casos, obra social. Eh, Así que el problema está en otro lugar. Está en si la mecha se enciende en el pobrerío, en los compañeros que hoy están sostenidos, te diría, de la mano de las organizaciones sociales, con un laburo muy concreto que es, no pasa Sí. por quedarte en tu casa, sino quedate en el barrio, porque si te quedas en tu casa y es hacinamiento, es hambre, y el barrio puede ser comedor, olla, bolsones de comida armado con donaciones. Sí, el Así laburo de la que bueno, militancia es muy fuerte, ¿eh? En todos los barrios, en todos los sí, barrios. Y la verdad es que a uno lo emociona y lo conmueve porque también la militancia, las organizaciones sociales fueron muy estigmatizadas, fueron muy castigadas. ¿Te sí, acordás de la gracia militante? Y son de alguna sí, manera la mano claro. invisible del Estado, porque muchas veces el Estado puede llegar con los bolsones de comida a partir de que está esa militancia organizada, de que está esa militancia organizada. Si no, todo se hace como bastante más difícil. Pero bueno, nada, yo sabes que creo, tengo la esperanza, como vos decías, bueno, uno también ve todo lo que el gobierno está preparando para prevenir, para que precisamente no nos sobrepase si esto llega a los niveles de contagio que no queremos. Yo creo que vamos a tener suerte, porque se están haciendo las cosas bien. Yo creo que vamos a tener, porque también necesitas suerte, ¿eh? Porque nada, porque es un virus que por más que hagas las cosas bien, podés tener, nada, se te disparan 5 o 6 como pasó en un geriátrico y se te puede multiplicar enseguida, qué sé yo. Y yo creo que Alberto, humildemente como un ciudadano más, que seguirá discutiendo política como lo haces vos tantos años y analizando la política con aciertos y con errores, y más allá de las esperanzas que uno pueda tener en el gobierno de Alberto y de Cristina y de las diferencias que uno pueda encontrar humildemente, uno ya le está agradecido y tiene ganas que así termine esta historia, de que sea recordado como el presidente que cuidó la vida. ¿Eh? El tipo se la está bancando, ¿eh?
porque se la está bancando, se está bancando los aprietes por cuidarnos. Y yo creo que eso se lo vamos a agradecer. Creo que vamos a tener suerte. Creo que este otoño nos está dando las claras que no se viene tan frío hasta hoy, no sé, no te voy a quitar la tarea de meteorólogo que siempre tenemos, Gustavo. Pero digo, Sí, sí, claro. pero Sí, sí. creo que vamos a tener suerte porque nos están cuidando y nos estamos cuidando. Bueno, cuídate Si vos mucho tenés un vos. gobierno, si Sí. vos tenés un gobierno que en lugar de darle bola a Esper y a Milei, le da bola a los científicos, y bueno, algunas Ah, cosas están claro. cambiando. Ya está, listo. Como si yo Abrazo. tengo una pandemia, un virus que está, ha matado 40.000 seres humanos en Estados Unidos. A ver, 40.000, más de 40.000 seres Sí, humanos sí, sí, sí. en Estados Unidos. Y yo le voy a dar bola a mi ley. ¿Desde qué lugar? ¿Con qué entidad? ¿Con qué Mm. estatura desde el punto de vista científico, moral? Me reúno con los mejores científicos de la República Argentina, con nuestros mejores infectólogos, con nuestros mejores sanitaristas. Bueno, algo cambió. La verdad que algo cambió. De eso no me Sí. cabe ninguna duda. Y si hay un payaso que por los medios de comunicación dice que Alberto continúa con la cuarentena porque esto le da bien en su imagen positiva, si hay un Sí. payaso que dice que se están mintiendo los datos y de esta forma se está amañando a la sociedad de la mano del populismo dictatorial, la verdad hay que salir a contestar y se acabó, pero también hay que empezar a acusar, hay que empezar a Luis, acusar. Gus, abrazo enorme. Quedan 22 segundos y se Gran corta. abrazo, Abrazo, gran hermano. Nos abrazo. vemos. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes por estar del Bueno, otro lado y que acompañando. Sí, cuando todo esto vuelva, que vuelva a Radio H, y ahí estaremos sí, con Palabra claro. Nacional. Bueno, claro que sí. Gracias, Gus, hermano. Abrazo enorme. Gran abrazo. Chau, chau.